abrazo donde quiera que podamos estar. Reciba saludos de mi bella esposa Eleonora Arroyo y de nuestra bebé Alana Sofía. Amado, que esa es la princesa de la casa. Se podrá imaginar usted, está grande y se cree más grande todavía. Hace 3 días, 8 meses y ya usted se imaginará. Bueno, amado, cuando me dijeron que el culto era de carácter misionero, Santo Dios, no pensé en otra palabra que no sea esta, para poder impartirles en esta oportunidad. Así que yo le invito rápido a que vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5. Santo Dios, cuando hablamos de misiones, yo vino a mi mente esta porción de la Biblia y quiero compartírsela hoy, amado. Segunda de Reyes capítulo 5. Y quiero solamente leer los primeros 3 versos. Capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Y hoy voy a ir en una línea expositiva, amado. Eso quiere decir que voy a ir trabajando verso por verso. Si usted mantiene la Biblia abierta, creo que se va a gozar un poquito más. Amén, amado. Así que los primeros 3 versos del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, ¿está ahí conmigo, amado? Amén. Llego a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice: Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Alguien ya conmigo, pero. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar en este lugar unidos, hambrientos y sedientos de tu palabra, alineando nuestra mente a tu mente, nuestro corazón a tu corazón y receptivos a lo que bien tú quieras impartirnos en esta tarde. Te pido de manera especial que tú nos hables, que tú nos instruyas, que nos muestres el camino por el que debemos andar. Que, Padre mío, esta palabra sea refrigerio a la vida de cada uno de nosotros como oasis en medio de tierra desértica. Hoy te pido, Dios, que desde el mayor hasta el menor podamos salir de este lugar con una experiencia nueva, con la revelación de tu palabra, una experiencia nueva con tu espíritu. Permite que si hay alguien que necesita hoy acudir a la cruz y a la salvación, que puedan dar ese paso. Tu espíritu que convence de pecado sea haciendo la obra que sabe hacer por excelencia. Señor, yo en la libertad de tu espíritu he de ministrar la misma, pues acá está tu espíritu, y donde está tu espíritu, allí hay libertad para adorarte. Por Cristo Jesús, alguien que diga amén. Puede tomar su lugar, amado. Bendito el nombre del Salvador. Aleluya, poderoso Dios. Dios es bueno, iglesia. Santo, sí, mi Dios. Aleluya, te adoro, Jesús. Aleluya. ¿Estamos ready, iglesia? Era bien, amado. Según los expertos que estudian la conducta humana, ellos han coincidido, muchos de ellos han coincidido en que el ser humano comparte 5 temores principales y nosotros los tenemos en comunes. Es un común denominador en la vida de nosotros. Ahora, por supuesto que en la vida de algunos pudiese estar más desarrollado que en la vida de otros, dependiendo del contexto histórico al que esa persona haya estado expuesto, dependiendo de las experiencias de vida traumáticas, experiencias familiares, pudiese agudizar ciertos temores en la vida de esa persona. Pero ellos coinciden en que estos 5 temores siempre están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Estos son: número 1, el temor a la muerte; número 2, el temor a perder la libertad; número 3, el temor a la soledad por causa del rechazo; número 4, el temor a enfermar o sufrir algún tipo de mutilación; y número 5, el temor al perjuicio al ego, o es decir, a la humillación pública. Ahora, es importante que comprendamos y creamos una base diciéndole que no podemos ignorar que el miedo no es una emoción mala del todo, porque el miedo forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Si nosotros llegamos a suprimir el miedo en nuestra vida, nosotros ahora podríamos exponernos al peligro innecesariamente y podríamos perder ese sistema de alerta que nos dice hay peligro cerca de nosotros, lo que me lleva a la conclusión de que el miedo es saludable en la medida correcta. Por ende, comprendamos que los excesos siempre son dañinos, siempre los
excesos serán dañinas. Usted pensará que una persona que no tiene miedo está más saludable que una persona que sí siente miedo, pero esto está muy lejos de ser real, porque la verdad es que una persona que no siente miedo, que no siente temor, esa persona está presentando, según los expertos, rasgos de psicopatía. Una persona que no siente miedo presenta rasgos de psicopatía, porque los psicópatas son los que no sienten miedo, los psicópatas son los que no sienten temor, los psicópatas son los que no sienten misericordia, son los que no sienten ese miedo, aleluya, ante las cosas negativas que uno bien podría estar haciendo. Por ende, por una parte tenemos a este tipo de personas que no siente miedo y es peligroso, pero por la otra parte tenemos la otra cara de la moneda que me parece tan peligroso como la antes mencionada, que es la gente que no es que no tienen miedo, sino que es que viven esclavizados por el temor. Son personas que viven en un constante miedo. Y recuerdo claramente las palabras de un proverbista chino que en cierta ocasión dijo que quien teme sufrir ya sufre el temor. Por eso las personas que viven bajo miedo todo el tiempo viven en un constante sufrimiento. Temen enviar sus hijos a la escuela porque piensan que algo malo les puede suceder. Temen salir a la carretera porque piensan que un accidente puede suceder. Suena el teléfono y piensan en que puede ser una mala noticia. Constantemente viven presos del temor. Y es importante que comprendamos que a lo largo de las escrituras la Biblia nos presenta que una de las herramientas que más nuestro adversario ha usado para detener el avance del propósito de Dios en nuestra vida ha sido el temor. Por eso usted recordará que el maestro, a modo de parábola, narra en el capítulo 25 del libro de Mateo que un señor a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. El de 5 y el de 2 multiplicaron lo que su señor le había confiado, pero el que tenía 1 escondió lo que le habían dado. Y sabes que la Biblia dice que él justificó el hecho de que había enterrado lo que su señor le dio, diciendo que había tenido temor. Y hay gente que por miedo no le dicen sí al llamado de Dios. Hay gente que por miedo a la crítica, al señalamiento o a lo malo y adverso que pueda suceder, están todo el tiempo en un estado de inercia, porque el miedo te paraliza. Y permítame decirle que ante todo esto la Biblia nos presenta un antídoto en contra del temor. El antídoto que la Biblia nos da en contra del temor es que la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y esto me presenta a mí, la Biblia me presenta el amor como el arma más poderosa que jamás usted puede conocer, porque por amor una madre es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, por amor un padre es capaz de hacer cualquier cosa por su familia, y por amor el Rey de Reyes abandonó su gloria en el cielo, vino a la tierra, tomó semejanza de hombre y en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo para morir por nosotros con muerte de cruz, y todo lo hizo solamente por amor. No hubo otra motivación que no fuera el amor. Ahora, cuando nosotros vamos a la porción bíblica que antes leíamos, el autor, si usted es un lector ávido, usted se va a dar cuenta que el autor del libro, en el verso 1, lo que está haciendo es presentación de personajes. Y la presentación de personajes, el personaje principal que él nos va a presentar es un guerrero sirio llamado Naamán. Lo interesante de esto es la manera en la que él lo hace, porque él comienza presentando el estatus social de este hombre. Comienza diciendo que era general del ejército del rey de Siria, es decir, era el comandante en jefe de esa nación. Continúa diciendo que era varón grande delante de su señor, y que su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Miren acá, este hombre, el escritor, lo que te está diciendo de Naamán es que Naamán era un héroe de guerra. Para que usted comprenda, era un héroe nacional. ¿Se acuerda usted cuando en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, David le cortó la cabeza a aquel gigante, iba caminando con la cabeza del gigante en la mano? Que la Biblia dice que todo el mundo empezó a cantar diciendo: Saúl mató sus miles, pero David mató a sus 10,000. La gente estaba recibiendo y percibiendo a David como un rey, como un héroe de guerra. Ahora a Naamán lo recibían de esa misma manera en su ciudad natal y en su tierra Siria.
él era un héroe de guerra, era un hombre que la gente amaba, era un hombre que la gente admiraba, porque a través de él Dios había dado salvación a esa nación. Pero hay un detalle, que el hombre termina el verso diciendo que este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Me interesa el hecho de que no diga que era un hombre enfermo, sino que diga que era un hombre leproso. ¿Sabe por qué? Porque esta enfermedad se conecta directamente con la introducción que antes les traje. Porque la lepra es una de esas enfermedades que puede activar los 5 temores principales del ser humano que antes les había mencionado, que son el miedo a la muerte, número 2, miedo a perder la libertad porque al leproso lo tenían que sacar de sociedad, número 3, miedo a la soledad por el rechazo, es lo mismo, número 4, miedo a enfermar o sufrir una mutilación cuando su cuerpo se iba consumiendo y se despedazaba poco a poco, y número 5, el miedo a la humillación pública. A un leproso le daban una campana para que la sonara y denunciara al mundo: yo soy leproso, no me toque. A un leproso le ponían un cartel que decía el nombre de su enfermedad para que la gente no lo tocara y no se contaminara con la lepra. Lo interesante aquí es que a pesar de que esa enfermedad que tiene este hombre es una enfermedad que activa los temores principales del hombre, la Biblia nunca nos presenta a Naamán como un hombre que vive bajo temor. Nunca me presenta a Naamán como un hombre acobardado. Nunca me presenta a Naamán como un hombre que vive encerrado por la crisis por causa de la salud. Sin embargo, esto me lleva a mí a una de dos conclusiones. O número 1, Naamán había desarrollado una madurez emocional tan elevada que él, por encima de su enfermedad, podía ser efectivo en sus labores. O número 2, como él tenía la presión de que todo el mundo lo conocía como un héroe de guerra, no podía demostrar debilidad alguna y hacerle saber a la gente que esto me duele, que esto me está lastimando, que esto en mi casa me hace llorar, que esto en mi casa me hace arrancarme los pelos de la cabeza, que hay momentos donde me siento en crisis. Y yo me inclino más por la segunda, de que él, por la apariencia de que todo el mundo lo conocía como un héroe, él no se atrevía a mostrar debilidad alguna. Y esta es una de las grandes presiones que nosotros tenemos como ministros y como cristianos de esta época, que no quiero demostrar que estoy en problemas, no quiero demostrar que estoy en crisis, no quiero demostrar que esto me está afectando, porque la mentalidad religiosa nos enseñó a mentir en nombre de la fe, y decíamos todo está bien aunque todo no estaba bien. ¿Y cómo está? Estoy en victoria aunque no me siento en victoria. Y la iglesia tiene que comprender que yo no soy menos espiritual por un día llegar a la iglesia y decir: hoy yo necesito que me levanten las manos, hoy yo necesito que alguien ore por mí, hoy yo necesito que alguien me ministre, hoy yo necesito que alguien interceda por mí. Yo no soy menos espiritual porque un día necesite que alguien me fortalezca y me levante las manos. La iglesia tiene que ya desarrollar la madurez de comprender que el hombre de Dios también se cansa, que los unidos también se abaten, que los unidos también. Si usted no puede soportar a un ungido en debilidad, entonces Cristo no puede ser tu salvador. Porque en el Getsemaní él dijo: pasa de mí esta copa si es posible. Porque cargando la cruz se cansó y Simón de Cirene lo tuvo que ayudar a cargar la cruz. Y si Jesús necesitó ayuda, ¿qué te hace pensar a ti que va a llegar el día donde tú también vas a necesitar que alguien te levante las manos? Por eso yo no estoy para señalarte. Cuando no puedas con la cruz, yo te ayudo a cargar la cruz. Y cuando yo no pueda con la cruz, ayúdame a cargar la cruz. Me fascina. Maravilloso. Que comienza a hablar de este hombre y dice: este hombre era leproso. Ahora note esto, que cuando dice que era leproso, es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando, porque esta lepra comenzaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel, que creemos que era la etapa en la que él estaba, porque todavía no lo habían quitado de sus funciones laborales. Ahora, comenzaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Luego se volvían blancas con apariencia brillante y escamosa. Se propagaba por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse.
Primero el de la cabeza y luego el del resto del cuerpo. Las uñas de las manos y los pies se aflojaban, se empezaban a pudrir y eventualmente se caían. Las uniones de los dedos de las manos y los pies comienzan a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Se encogían las encías y se le caen los dientes. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que la nariz, el paladar y aún hasta los ojos se pudren y la persona se consume poco a poco hasta la muerte. Santo Dios, aleluya, bendito Jehová. Ok, el problema de él no es que no tiene para pagar el alquiler de la casa. El problema de él no es que no tiene el iPhone nuevo. El problema de él no es que no tiene el carro más moderno. Bendito El problema de este hombre es un problema serio. Yes, aleluya, En aleluya. esa parte usted tenía que decir amén, amado. Vamos a practicarlo. Santo El problema Dios. de él no es que no tiene para pagar la casa. No es que no tiene para pagar el carro. No es que no tiene lo más moderno. Su problema es un problema serio. Amén. Me encanta cuando fluye así de natural. Ahora, el escritor hace algo, que es que el escritor está exaltando a este hombre en el verso 1. Porque todo lo que dice de él es glorioso. Todo lo que dice de él es admirable. Sin embargo, cuando termina el verso 1, termina diciendo, pero era leproso. Alguien diga conmigo, pero. No, dígalo fuerte, pero. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que el hombre detalla que aunque era poderoso, pero era leproso. Te voy a explicar qué significa pero en español puertorriqueño. Pero en mi país significa hay un problema con lo que ya te dije. Santo, aleluya. Eso significa pero. Porque si usted me dice, yo iba a llegar temprano, pero ya yo sé que no llegaste temprano. Yo lo iba a hacer, pero ya yo sé que no lo hiciste. Porque pero siempre significa que hay un problema con lo antes mencionado. ¿Qué era lo antes mencionado? Bueno, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y te está dando cuenta que de repente el escritor te dice, todo esto es grande, todo esto es poderoso, pero hay un problema con todo eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre es leproso. Ahora, antes de que usted lo señale y haga bullying con Naamán, usted tiene que comprender que todos nosotros tenemos un pero en nuestra vida, porque el más santo de esta iglesia, el más santo, tiene un pero. Santo, yes, aleluya. Santo Dios. Aquí todo el mundo tiene un pero en su vida, y el escritor se encarga de resaltar el pero de la vida de Naamán. Permítame explicarle algo. El problema aquí no es que todos tengamos un pero. El problema aquí es que hay gente que tiene un doctorado encontrando el pero de la vida de los demás. Y siempre dicen, fulano canta bien, pero predica bien, pero es buen líder, pero es tremendo misionero, pero es tremendo hermano, pero hay gente que siempre encuentra un pero en la vida de los demás. Pero yo vengo a decirte algo: el pero de la tierra a ti te acusa, pero el pero del cielo a ti te justifica. Porque el hombre dice, es bueno, pero viene de un divorcio, es bueno, pero viene de un problema, y Dios dice, pero yo lo levanté, pero yo lo redimí, pero yo lo restauré, pero yo lo lavé con mi sangre, pero yo he hecho de él un hombre nuevo. Por eso el salmista decía, me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó. Jehová, aleluya. Santo Dios. Aleluya. Hay un pero, porque el pero de la tierra te acusa, pero el pero del cielo te da vida. Ahora, sucedía algo, todavía estoy en el verso 1, que es que la Biblia dice que este hombre era grande delante de su Señor. Ahora, cuando la Biblia dice que era grande delante de su Señor, comprendamos que la grandeza de este hombre provenía de quién era y cómo era, y no de la posición que ocupaba. Santo Dios, Repita, aleluya. aleluya. La grandeza de este hombre provenía de quién era y cómo era, y no de la posición que ocupaba. Bendito ¿Quién Dios. era y cómo era? Personalidad y carácter. Santo Eso Dios. que estamos hablando, carácter y personalidad. ¿Quién era? Carácter. ¿Cómo era? Personalidad. ¿Dónde provenía su grandeza? De su personalidad y carácter, y no de la posición que ocupaba. Porque usted tiene que entender, y yo debo comprender, que las posiciones
dan poder, no dan grandeza. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Una posición te da poder, te da autoridad, pero no te hace grande. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Y adoramos a Jesús. Aleluya. Las posiciones, reitero, dan poder, no dan grandeza. No, bueno, amado, ¿usted no me cree? Sencillo. Esto es opinión personal, usted no tiene que decir amén. Esto es algo personal. En Venezuela, el más poderoso por posición es Maduro, pero en él no hay un ápice de grandeza. No tiene que decir amén, esto es algo personal. Amén. Sí, Señor. Esto es algo personal. Porque la posición te da poder, pero no te hace grande. Ahora, hay dos detalles a resaltar aquí. Que la Biblia dice que era grande delante de ¿quién? De su Señor. Miren acá. No es difícil lucir como grande delante de aquellos que están por debajo de usted por posiciones. Pero Él me está luciendo como grande delante de aquellos que están por debajo de Él. Él luce grande delante de aquellos que están por encima de Él. Y quien dice que Él es grande no son los que están por debajo. Los que dicen este hombre es grande es el rey que está por encima. Y a mí me fascina cuando el rey puede decir de ti, este carga grandeza. Así que era el mismo rey el que decía que este hombre cargaba grandeza. Pero vuelvo y reitero, su grandeza no era por posición, era por el carácter, era por quien era Él verdaderamente. Por eso usted tiene que comprender que la grandeza no siempre está ligada a lo que uno puede identificar visiblemente en las personas, porque la grandeza no tiene que ver con cuán grande es mi casa, con cuánto dinero tengo en el banco. La grandeza no tiene que ver con el año del carro que yo tengo. La grandeza no tiene que ver con la ropa que yo visto. La grandeza tiene que ver con que un día fui lavado por la sangre de Cristo, y porque la sangre de Cristo me lavó, ahora dentro de mí habita el más grande de los grandes, el Espíritu Santo de Dios. Y si tú cargas grandeza es porque tienes al Espíritu de Dios por dentro. Y yo vengo a hablar con los que tienen grandeza, los que cargan grandeza por dentro. Puede que no tengas casa grande, pero viene grandeza. No tienes carro nuevo, pero viene grandeza. No puedes tener mucho dinero, pero viene grandeza. Porque la grandeza no te la da la ropa, no te lo da lo material, no te lo da el dinero. La grandeza te lo dio la sangre de Cristo y el Espíritu de Dios que habita dentro de tu corazón. Poderoso Dios. Y adoramos a Jesús. Ahora dice el escritor que el rey lo tenía en alta estima, porque a través de él Dios había dado salvación a Siria. Ahora quiero explicarte algo que es improbable bíblicamente. Eso quiere decir que yo no te lo puedo probar por la Biblia. Es algo que enseñan los doctores hebreos hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Pero no es algo que la Biblia diga. Y usted compre lo que la Biblia dice, no lo que diga cualquiera. Amén, amado. Lo puede decir el doctor fulano de tal, pero usted crea lo que la Biblia dice. Me sigue hasta ahí, dígame amén. Amén. Por ende, lo vamos a trabajar con pinza. Para comprender lo que te voy a decir de por qué el rey lo tenía en tan alta estima, tenemos que viajar al libro anterior. En los últimos capítulos del libro anterior comprendamos, para darle contexto, que Israel estaba dividido en dos partes. Las 12 tribus se dividieron, las 10 tribus y las 2 tribus del reino de Judá. Lo llamaban el reino de Judá, y las otras 10 tribus las llamaban Israel. Sobre Israel reinaba un rey llamado Acab, y sobre el reino de Judá reinaba un hombre llamado Josafat. Oiga bien, Josafat es temeroso de Dios, pero acá es malvado. Es un hombre que llevó a la nación a vivir a espaldas de Dios. Su esposa Jezabel no se queda atrás, es igual de malvada que él. Lo que la Biblia dice es algo realmente interesante, porque el rey acá va a ir en guerra contra Ramot de Galaad. Y cuando él va a ir a levantar guerra contra Ramot de Galaad, ya Acab y los sirios habían tenido muchas guerras. Ahora, esta guerra no tiene que ver con los sirios, pero el rey de Siria hace tiempo que está deseoso de poder quitarle la vida al rey de Israel. Comprenda lo que digo. Así que el rey de Israel, para ir a la guerra, va y habla con el rey de Judá, con Josafat, y le dice: ¿por qué no nos unimos y vamos juntos a la batalla? Santo Dios. Unimos fuerza, porque unidos somos más fuertes. Santo Jesús. Y Josafat le contestó lo que cualquier cristiano tiene que contestar cuando le hacen una oferta. Y
Yes. ¿Sabe qué respondió Josafat? Bendito Jesús. Vamos a orar y a consultar a ver qué Dios dice. Yes, aleluya, gloria a Dios. Gracias por tu entusiasmo. Bendito Jesús. Vamos a Santo unirnos, Jesús. vamos a la guerra. Y él responde, no, vamos a orar a ver qué Dios nos dice, a ver si vamos o si no vamos. Él le dice, Josafat le dice, búscate un profeta Santo Jesús. que hable de parte de Dios. Santo Dios. A ver si es verdad que Dios quiere que nosotros vayamos. Ah, aleluya, gloria a Dios. Y acá es tan terrible que no le trajo un profeta, le trajo 400. Te adoro Dios. Y los 400 eran profetas de Baal. Santo Jesús. O sea, eso quiere decir que los trajo de Wish, aleluya, los compró en Wish. ¿Sabes lo que es Wish, amado? Los compró allá en China. Eran profetas no auténticos, Great Value, aleluya. Así que cuando él trae a estos profetas, él le pregunta a los 400 profetas, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y sabes qué dicen los profetas? Todos a una sola voz comienzan a decir, suban a la guerra que Jehová está con vosotros, la victoria es suya. Eso dicen los 400 profetas. Pero le pregunto, usted nunca ha estado en un lugar, sea bien sincero, amado, donde supuestamente Dios se está moviendo, se está Santo manifestando, Jesús, aleluya. pero usted siente una incomodidad por dentro, porque como que el Espíritu te redarguye y usted siente que esto no es de Dios. Yes, Señor, aleluya. Bendito Yo he estado en Dios. lugares, pastor, seguro a usted le ha pasado, donde veo manifestaciones que la gente adora a Dios, pero yo en el Espíritu estoy discerniendo y yo digo, esto no es de Dios, parece de Dios, pero no es de Dios. Señor. Así estaba Josafat, todo el mundo hablando en nombre de Dios, pero Josafat se sentía incómodo. Y le voy a abrir un paréntesis, porque amado, quiero que usted comprenda que la Biblia me da autoridad a mí. Pablo le dijo a Timoteo, hay que juzgar la profecía. Yes, sí, Señor, Aquí yo digo, aleluya. así dice el Señor, usted está en todo su derecho de examinar qué fue lo que yo dije y cuadrarlo con lo que el pastor predica, con lo que el pastor enseña, con lo que ya habían hablado anteriormente en este lugar. Y si no está alineado, usted no tiene por qué creerme. Bendito Jehová, aleluya. Cristo de la gloria. Gloria a Eso Dios. no te convierte aquí en un blasfemo, porque la Biblia dice hay que discernir los espíritus y hay que juzgar la Sí, profecía. Señor, gloria a Dios, Sí, aleluya. amado. Amén. Josafat comienza a buscar la profecía y comienza a discernir en el espíritu. Y Josafat mira al rey acá y le dice, oye, está chévere, los 400 profetas están chéveres, pero te pregunto, ¿no tiene a uno que hable voz de Dios de verdad? ¿No tiene a uno que sea verdadero, uno que sea genuino? Santo Y Dios. el rey le dice, tengo uno, que ese sí Dios lo usa. Tengo uno que cuando habla es Dios el que habla. Pero hay un problema, que nunca me dice nada bueno. Aleluya. Este nunca predica prosperidad. Este nunca predica puertas abiertas. Este nunca predica bendición. Este nunca predica cielos abiertos. Este siempre viene a corregir, siempre viene a confrontar. Y Josafat lo mira y le dice, bueno, yo te voy a decir algo. Aleluya. Si lo que dice nos gusta o no nos gusta, ya eso es problema de nosotros. Pero nosotros tenemos que escuchar lo que el cielo tiene que decir. Aleluya. Te voy a dar otra oportunidad. Si me gusta o no me gusta, es mi problema. Pero yo tengo que escuchar lo que el cielo tiene que decir. Te adoramos, Jesús, Y aleluya. mandaron a traer al profeta. Y cuando traen al profeta, un soldado lo amenaza en el pasillo y le dice, ey, te voy a decir una cosa. Hay visita en el palacio. Más te vale que profetices bueno. Más te vale que 4 hablen lengua y 15 salgan danzando. Porque si aquí no pasa algo hoy, te vamos a cortar la cabeza y lo amenaza. Cuando el hombre llega, ya él está amenazado y le preguntan, oye, ¿y a ti qué Dios te dijo? O sea, hay 400 diciendo que sí que vayan. Y ahora le preguntan a él, ¿qué Dios te dijo? Él se rasca la cabeza, él mira para todos lados y dice, bueno, a mí lo que Dios me dijo es que no suban a la guerra porque yo no estoy con ustedes. Vino el soldado del rey y le dio una bofetada. La Biblia dice que lo abofetea. Y el rey manda a que encarcelen al profeta que se llamaba Micaías. Encarcelan al profeta por hablar voz de Dios. Te digo algo, siempre es un peligro tener la razón donde reina la injusticia. Gloria a Dios. Es un peligro tener la razón donde reina la injusticia. Y a él lo encarcelaron por hablar voz de Dios. Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar. Lo que me fascina de esto es que el rey Acab, aunque escuchó la palabra que el hombre había hablado de parte de Dios, él dice, no importa, como quiera vamos a ir a la guerra. Pero cuando va a ir a la guerra, ¿usted sabe qué hizo Acab?
se cambió la ropa y se vistió como otro rey. Él se disfrazó. ¿Sabe usted por qué Acab se disfraza? Porque aunque él se molesta con la palabra que el profeta trajo, muy adentro él sabe que lo que el profeta habló de verdad era la voz de Dios. Y la razón por la que él se está disfrazando es porque él va a tratar de esquivar la palabra profética. Él va a tratar de esconderse de lo que ya Dios había dicho. Pero déjeme decirle algo: no hay hombre que pueda esconderse de lo que ya Dios habló sobre nuestra vida. Puedes esconder de lo que Dios habla sobre tu vida. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el hombre se fue a la guerra y acá estaba peleando, pero los hombres de Israel comenzaron a morir. Y cuando el rey Acab comenzó a huir, la Biblia dice que una saeta que fue lanzada a la aventura de repente llega hasta donde está el rey Acab, y justamente por donde se entretejía la armadura, por ahí, por un espacio pequeño, diminuto, por ahí entró la flecha, lo hirió al corazón y lo hirió de muerte. ¿Sabes por qué? Porque por más que se disfrace, por más que corra y por más que se esconda, la palabra profética de Dios lo alcanzó. Yo le voy a decir algo: tú no te puedes esconder de lo que Dios habló sobre tu vida. Tú no puedes huir de lo que Dios habló sobre tu vida. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he estado en puntos de droga, hablando con jovencitos de 16 años con una .40 en la cintura, que cuando estoy hablando con ellos me confiesan y me dicen: predicador, cuando yo era niño, la anciana del barrio me llevaba a tomar estudios dominicales en la iglesia pentecostal, pero luego crecí, me alejé de Dios, empecé a consumir droga, empecé a vender droga, empecé a hacer lo malo. Pero te confieso algo, predicador: yo he estado consumiendo, yo he estado vendiendo, yo he estado en la disco, y estando en ese lugar he sentido la voz del Espíritu diciéndome: yo no te creé para que estés aquí, yo no te creé para que hicieras esto, tú no perteneces a este lugar. Yo no le tuve que decir. ¿Sabes por qué? Porque no hay lugar donde te puedas esconder del Espíritu de Dios. Dios se mete al mundo de droga, Dios se mete al prostíbulo. No hay límites para vuestro. Levántala arriba y por favor, dame 5 segundos de alabanza. Por eso el salmista decía: ¿dónde oiré? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si voy a lo alto, allí estás tú. Si voy a lo bajo, allí estás tú. Aquí hay gente que puede testificar: yo traté de correr, pero su palabra me alcanzó. Yo traté de correr, pero Cristo me alcanzó. Traté de cerrar mi oído, traté de no hacer caso a la palabra de Dios, pero Él fue más fuerte que yo. No puedo huir de su presencia. Y no hay lugar al que te puedan meter que Dios no pueda alcanzarte. Siento la gloria, siento la unción. ¡Ay, porque usted y yo también nos escondimos un día. Pero allí se metió Dios. Y había mucho pecado, había mucha maldad, pero Pablo dijo en Romanos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios se metió y se ensució sus manos para limpiar mi vida. Yo no puedo esconderme de su presencia. Santo Dios, sí, Señor. Porque no importa donde yo vaya, allí estaré. Tócate a 2 personas y dile: no te puedes esconder. Tócate a 2 personas y dile: no te puedes esconder. No te puedes esconder, no te puedes esconder. No te puedes. Dios te va a encontrar y Dios te va a volver a llamar. Si no te habla a través de un predicador, te va a hablar a través de un tratado. Si no te habla a través de una canción, si te tiene que hablar a través de un burro, te habla a través de un burro. Si tiene que abrirle boca a las piedras, le va a abrir boca a las piedras. Pero Dios va a volver a hablarte, Dios va a volver a llamarte, Dios va a volver a decirte: tengo un propósito contigo. El problema del rey fue que trató de esquivar la palabra que ya Dios había hablado. Pero no podemos esquivar lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, tenga por seguro, se cumplirá en tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Naamán? Te adoro, Dios, aleluya. Sencillo. Que dicen los estudiosos que cuando el rey Acab fue a pelear contra Ramón de Galaad,
El rey de Siria había mandado unos soldados para que vayan detrás de la vida del rey Acab. Y dicen los expertos hebreos hasta el día de hoy que quien disparó la flecha que mató al rey Acab fue un guerrero sirio llamado Naamán. Santo Dios, aleluya. Ahora, que hay un detalle. Eso no lo dice la Biblia. Esto lo dicen estudiosos hebreos. Y usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Ahora, imagínense por un segundo y denle beneficio de la duda a este argumento, denle beneficio de la duda. Imagínense por un segundo que en realidad, imagínense, no estoy diciendo que fue así, imagínense que Acab fue asesinado por manos de Naamán. Santo Dios. Ahora tendría sentido el verso 1 de por qué el rey tiene en tan alta estima a Naamán a pesar de su lepra. Porque el enemigo principal del rey de Siria fue Naamán, el que lo quitó del medio. Gloria a Dios. ¿Usted me está siguiendo, amado? Sígame, por favor. Ahora usted puede comprender por qué a pesar de su lepra, el rey lo tiene cerca de él. Y yo estoy seguro que en el reino había muchos que ostentaban y procuraban tener la posición que Naamán tenía. Y a lo mejor muchos le decían al rey, pero porque usted tiene un leproso ahí, si usted me puede tener a mí. Porque un leproso cerca del rey, pero qué curioso, que lo que los plebeyos acusaban y señalaban por su lepra, el rey lo abrazaba. Santo, aleluya. Poderoso. Y a veces al que usted desecha por su lepra, el rey lo abraza a pesar de su lepra. No, tengo que repetir eso, por favor. A veces al que usted acusa y desecha por su lepra, el rey lo abraza a pesar de su lepra. Porque usted puede llevar 500 años sirviéndole a Cristo dentro del concilio Cristo Misionera, dentro del concilio Pentecostal, dentro de Mission Board. Usted puede llevar una vida, usted puede llevar un milenio sirviéndole a Cristo y todos en alguna área de nuestra vida tenemos lepra. Y hay que darle gracias a Dios que a pesar de nuestra lepra, el rey nos abrazó. Lo voy a repetir. A pesar de nuestra lepra, el rey nos abrazó. ¿Justifica esto el pecado? No lo justifica, mi querido hermano. No hay licencia para pecar. Es para decirte que tú no te ganaste el que el rey te haya escogido. Es que el rey por encima de la lepra te quiso abrazar. Por eso, como digamos, Naamán no era cualquier hombre, era un hombre extraordinario. ¿No me creen? Amado, todavía estamos en el verso 1. Yo espero que usted no esté esperando que lleguemos a Naamán tirándose al río. Aleluya. Aleluya. Porque para eso tengo que predicarte como una semana. Aleluya. Estamos en el verso 1 todavía. Tengo tiempo, ¿verdad? Yes. Lucas, ¿tengo tiempo? Yes, sí, señor. Aleluya. Oiga, es que tengo un compromiso ahora a las 3. Aleluya. Pero oiga bien lo que le voy a decir, amado. Oiga esto, oiga esto. Santo Dios. La Biblia dice en el verso 1: era este hombre valeroso en extremo. Gloria a Dios. Pero, leproso. Ahora, quiero que oiga bien. Santo. La Biblia dice que era valeroso. No solamente dice que era valeroso. ¿Cómo? Oiga bien lo que le voy a decir. Este mismo título fue aplicado en la Biblia a Gedeón, Jefté, David, Jeroboam y Eliada. Lo que quiere decir que en medio de un Gedeón y de un David, la Biblia te Santo coloca Dios, a aleluya. un Naamán. Sí, mi Dios. Bendito Dios. De hecho, en toda la Biblia, al único no judío, al único gentil que la Biblia le otorga el título de valeroso en extremo es a Naamán. Santo Dios, aleluya. Esto me hace a mí pensar que este no era cualquier hombre. Santo. Y a veces nosotros infundadamente acusamos a este hombre de algo que no es justo. Te voy a explicar por qué. Porque la enorme mayoría de los predicadores, cuando hablamos de Naamán, ¿cuál es el tema que tocan? El orgullo. Y dicen que Naamán era orgulloso. ¿Por qué? Porque no se quiso bañar en el río Jordán. Vamos a detenernos aquí, por Santo favor. Dios, aleluya. Usted me va a decir a mí que él era orgulloso porque no se quiso bañar en el río Jordán, que era el río más sucio de toda Palestina. Sí, señor, aleluya. Usted no está hablando de un plebeyo. Usted está hablando de la mano derecha del rey de una nación. Yes, sí, señor, aleluya. O sea, para que tenga una idea, es vicepresidente de una nación. Santo Póngalo de Dios. alguna manera. Y a él tú lo estás mandando a bañarse en el río más sucio.
terminó haciéndolo. Pero de primera instancia no lo quiso hacer. Y eso es suficiente para la gente decir que orgulloso era. Para mí no es suficiente acusarlo de orgullo por eso. Sí, Señor, aleluya. Bendito Jesús, poderoso Porque es Dios. un hombre que la Biblia le da demasiado. Santo. La Biblia habla de sus valores. La Biblia habla de su integridad dentro del reino de Siria. Ahora, termino el verso 1, me quedan 2 versos. Y vamos al verso 2. Porque en el verso 1 el escritor nos hizo la presentación de 3 personajes. Número 1, Naamán. Número 2, el rey de Siria. Y número 3, Jehová. Son los 3 personajes que te menciona el escritor en el verso 1. En el verso 2 te agrega un cuarto personaje, y es el personaje del que vengo a predicarte en realidad. Todo esto fue introducción. Aleluya. ¿Cuál es el cuarto personaje? La Biblia dice que era una muchacha. Gloria a Dios. No dice ni su nombre. La Biblia dice una muchacha. Presta atención a lo que les voy a decir. Es que esto a mí me fascina. Verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Presta atención a lo que le digo. Santo Dios, aleluya. Cuando lea la Biblia, léala con propiedad. Bendito Porque Jesús. cuando usted lee eso, lo que la Biblia te está mostrando es que habían secuestrado a esa muchacha. Sí, Eso es Señor. lo que la Biblia te está diciendo. Por ende, presta atención especialmente a los que van para el viaje misionero. Santo Dios. Esta muchacha había sido sometida a una de las experiencias más traumáticas que un ser humano puede ser expuesto, que Santo es Dios. un secuestro. Ella fue quitada del lugar de su comodidad, del lugar que conocía, Sí, del Señor. entorno familiar. Le fue arrebatada a su familia y fue llevada a una nación con otra cultura, con otros dioses. Y lo más triste es que posiblemente en su nación ella era alguien adinerada. Ahora en esta nación ella es una sierva. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Te adoro, Dios. Espérense, aquí que vamos. Porque esta muchacha fue secuestrada. Esta muchacha la sacaron. Pero usted y yo tenemos una ventaja sobre ella. ¿Sabe cuál es? Que usted y yo conocemos el final de la historia de ella. Santo Ella no lo Dios, sabe. aleluya, aleluya. Y usted y yo sabemos que a través de ella es que Dios le va a entregar un milagro a Naamán. Bendito Jesús, aleluya. Por Gloria a ende, Dios. el proceso de secuestro, usted y yo sabemos que en medio de su proceso hay propósito. Amén. Diga conmigo propósito. En Dios no hay procesos carentes de propósito. Señor, Entiéndalo, amado. aleluya. Por ende, usted y yo sabemos cuál es el propósito de su proceso. ¿Cuál es el propósito? Que a través de ella Dios le va a entregar un milagro a Naamán. Qué poderoso me parece esto. ¿Sabe por qué? Porque ella no pidió estar allí. Ella no quiere estar allí. Ella fue llevada a la fuerza, pero está allí con un propósito. Por ende, esto la convierte a ella en una misionera involuntaria. Ella no quiso estar allí, pero Dios la obligó a estar allí. ¿Y sabe qué es lo que me fascina? Que misioneros involuntarios fueron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron misioneros involuntarios, porque ellos nunca pidieron ir a Babilonia, pero Dios los llevó a Babilonia, porque a través de ellos Dios iba a formar una gran revolución. Y a mí me fascina, porque hay gente que se siente secuestrada, y hay gente que dice: no entiendo por qué estoy conectado con la gente que estoy conectado, no entiendo por qué Dios me abrió esta oportunidad de empleo y no la que yo quería, no entiendo por qué estoy en este lugar y no en otro lugar. Quizás no estás donde tú quieres estar, pero donde tú estás es donde hace falta, porque Dios te trajo con un propósito, te llevó aquí con un propósito, porque eres misionero de Dios. El problema está que donde usted quiere estar, lo que usted carga sobra, pero donde Dios te establece, lo que usted carga hace falta. Santo Dios, aleluya. No, repeat again, aleluya. Amado, donde usted quiere estar, lo que usted carga sobra. Santo Dios. Pero donde Dios te pone, lo que usted carga hace falta. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Porque esta muchacha fue llevada allí Santo Dios, santo. y Dios la va a usar
para entregarle a Naamán a dónde puede encontrar su milagro. Pero hay un detalle. Ella no sabe que fue llevada allí para eso. Bendito So, Jesús. Santo. la historia de ella es el verso 2 y el verso 3. Santo Jesús. No vuelve a mencionarse en toda la Biblia. Usted lo lee en un minuto, pero pudieron haber pasado años. Gloria a Dios. Ok, está acá conmigo, ¿no? Santo Jesús. Ok. Santo Dios. Usted lo lee en un minuto, pero bien pudieron haber pasado años. Te adoro, Dios. Te adoro. Así que hay algo que a ella la salvó. Santo. ¿Sabes qué fue lo que salvó a esta muchacha? Te adoro. El perdón. Alguien ya conmigo, perdón. Perdón. Santo Jesús. Santo Jesús. Ella explica el por qué. Maravilloso Dios. Ella está en este lugar Te adoro, Jesús. y ella conoció de Naamán una parte de Naamán que el resto del pueblo no podía conocer. Santo. Frente al pueblo, Naamán era el guerrero, pero ella que vivía en la misma casa, ella veía cuando Naamán llegaba y necesitaba ayuda de sus siervos que le quitaran la armadura, porque no podía, porque sentía dolor en su cuerpo. Ella comienza a ver la parte vulnerable de Naamán, cómo los soldados comienzan a quitarle la armadura, cómo su esposa comienza a limpiarle las manchas en su cuerpo. Y ella todos los días está viendo eso. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, la Biblia no lo dice. Pudo haber sido un mes, pudo haber sido 5 años, pero ella está allí viendo esto todos los días. Cómo ese hombre está ahí, cómo ese hombre está ahí. Y ella, Dios la llevó ahí para entregarle un milagro a ese hombre. Pero para hacer eso, primero ella tiene que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque ella le va a entregar un milagro a su secuestrador. Santo. Aleluya. Ella le va a entregar un milagro a quienes la mantienen cautiva. Santo Y Jesús. es difícil dejar de usar por Dios para bendecir a los que te hicieron mal. Santo. Para Aleluya. ella poder entregarle el milagro a Naamán, tuvieron que haber pasado 2 cosas. Santo Jesús. Primero, decidió perdonar. Bendito Jesús. Note lo que dije. Decidió perdonar. Porque perdonar es una decisión. Una cosa es perdonar, pero lo segundo es sanar. Sí, Y Señor. la gente dice, yo lo perdono, yo la perdono cuando yo sane. No, es que el problema es que usted no sana hasta que decide perdonar. Sí, Señor. Porque usted Aleluya. toma la decisión de perdonar y una vez decidiste perdonar, entras en un proceso de sanación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por ende, la muchacha está viendo al hombre y la muchacha un día piensa y dice, yo conozco a uno que lo puede sanar, Gloria a pero ellos no Dios. se merecen que Dios lo sane. Si ellos me tienen aquí secuestrada. Santo Dios. Yo conozco a uno que lo puede hacer libre, pero yo no le voy a decir nada porque ellos me tienen a mí aquí como si fuera una esclava. Santo Dios. Aleluya. Bendito Y Dios Jesús. comienza a romperla por dentro. Dios comienza a quebrantarla. Y ella dice, yo tengo que perdonar. ¿Sabes qué es lo más que a mí me pasa a mí? Que los estudiosos dicen, ¿sabes qué dicen los estudiosos? Que como a través de ella fue que Naamán recibió el milagro. Santo Los Dios. estudiosos dicen que Naamán la recompensó devolviéndola a sus padres y poniéndola en libertad. Santo Lo Dios. que quiere decir que si ella no perdonaba a Naamán y le entregaba el milagro, ella no regresaba en libertad. Por ende, su perdón la libertó. Porque perdonar te hace libre. Perdonar te hace libre. Cuando usted no perdona, usted crea con odio y rencor y amargura una prisión donde el único que está encerrado es usted. Y la llave la tiene usted. Cuando usted decide perdonar, usted decide ser libre. Aleluya. Pero hay un detalle. Dios poderoso. Que ella tenía tiempo limitado para perdonar. Cristo amado. Santo Te voy Dios. a explicar por qué. Te voy a explicar por qué Gloria a tenía Dios. tiempo limitado. Gloria a ¿Sabes Dios. por qué? Porque ella no puede estar ahí pensando y pensando si lo perdono o no lo perdono. Bendito Jesús. Porque él tiene una enfermedad que es progresiva. Yes, sí, Señor. Por ende, Bendito mientras Jesús. más tiempo ella tarde en perdonar, más va avanzando la enfermedad en Naamán. Santo, ¿Qué sucede? Santo. Que si Naamán muere, sin ella perdonarlo y sin haberle entregado el milagro, ella va a vivir el resto de su vida presa. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Jehová. Ahora, si ella perdona, se deja usar por Dios para decirle, ve donde el profeta para que te sane, él recibe el milagro y ella recibe libertad. Sí, Señor, aleluya.
está allí. Ella tiene que estar pensando, ¿lo perdono o no lo perdono? Hay algo que facilita, y es que se cree que esta muchacha, por la expresión que la Biblia hace, los estudiosos piensan que tenía entre 10 y 12 años. ¿Qué pasa? Que a un niño se le hace más fácil poder perdonar. Así que esto facilitó un poquito el proceso del perdón. Ella lo perdona a tiempo, él recibe el milagro y ella es libre. Vamos al verso 3 que voy a cerrar. El verso 3 dice, esta, refiriéndose a la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Santo Dios. Para que ella esté tan convencida de que el profeta puede sanar a Naamán de la lepra, tiene que ser o que ella había visto cómo Dios usaba al profeta, o había escuchado historias de cómo Dios usaba al profeta. Santo Dios. Y eso la había convencido de que Dios lo puede usar para limpiar a este hombre de la lepra. ¿Me sigue hasta ahí, amado? Ahora, esto concluye la historia de esta muchacha. Santo Dios. Porque esto quiere decir que la historia de ella se resume en la siguiente frase. Ella fue secuestrada y fue llevada a un lugar donde no quería estar, porque ella había visto y había oído algo, y a donde Dios la llevaba había alguien que necesitaba escuchar lo que ella tenía para decir. Santo Dios, aleluya, aleluya. Mi pregunta para ustedes es, ¿y tú qué tienes para decir? Santo. ¿Y tú qué tienes para contar? Santo Dios. Porque hay gente que necesita escuchar Yes, lo que tus yes. ojos han visto Sí, y lo Señor. que tus oídos han oído. Yes. Maravilloso. Y a veces usted dice, Te adoro, Dios. predicador, yo me siento secuestrado. Y si yo soy transparente con ustedes, amados, yo también me he sentido secuestrado. De que he sentido que la agenda de Dios me la impuso por encima de mis sueños personales. Santo Dios, aleluya. Y tuve que aprender a amar el sueño de Dios por encima de lo que yo quería. Santo Dios, bendito Jesús. Y me sentí secuestrado. Y un día pensé y dije, ¿y a dónde quedan mis sueños personales? Fuera de lo que era el ministerio. ¿Y a dónde queda lo que yo quería? Santo Dios. Y me di cuenta que en mi secuestro Santo. estoy donde tengo que estar. Bendito. Porque donde Dios me llevó, aunque yo no quería, soy un misionero involuntario. Santo Dios. Y alguien tiene que escuchar Yes, yes. lo que yo tengo que decir. Y alguien tiene que escuchar Sí, Señor. lo que usted tiene Sí, para decir. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Cuando le dijeron a los discípulos, no prediquen más en el nombre de Jesús, ellos dijeron, es que no podemos dejar de decir lo que nuestros ojos han visto Yes, y lo que nuestros Señor. oídos han Sí, escuchado. Señor, aleluya, Mi aleluya. Gloria pregunta a para Dios. usted hoy, ¿y usted qué tiene para decir? Denle un aplauso fuerte a Dios, por favor. Acompáñame de pie. Te adoramos Dios, aleluya, aleluya. Maravilloso Dios, maravilloso Jesús. Bueno, aleluya. Te adoro mi Dios, Me llevaba aleluya. 100 millas, pastor. Santo Jesús, santo Jesús, santo Dios, aleluya. Donde Dios te estableció, Te adoro. en ese lugar de trabajo, en la iglesia donde estás, la familia que tú no escogiste, el lugar donde vives, la nación en la que vives. Creo que todo forma parte de un plan perfecto. Santo Dios, Y aleluya. donde tú estás Te adoro. es porque hay alguien que tiene algo que escuchar. Santo, Y es lo que tú tienes para decir. santo Dios, Tus aleluya. compañeros de trabajo necesitan escuchar lo que Dios hizo contigo. Tu familia necesita saber lo que Dios hizo contigo. Bendito Jesús. La nación a la que ustedes están necesita saber Santo lo que Dios, Dios es capaz de hacer en la aleluya, vida. aleluya, sí, mi Dios. Tenemos el privilegio más grande que no nos lo ganamos, nos lo dieron por gracia, Te adoro Dios, sí Señor, aleluya, que aleluya. es poder anunciar Santo este evangelio de Dios, santo, salvación. santo Dios, aleluya. Y aunque somos indignos, Te adoro Dios. Dios nos miró y a pesar de nuestra lepra nos abrazó. Santo Dios, aleluya, aleluya. Yo le voy a decir algo.
quiero que oiga bien lo que le voy a decir. La gente le da el crédito del milagro de Naamán a Eliseo. Santo Dios, Y la santo. gente dice, Dios usó a Eliseo para sanar a Naamán. ¿Usted está seguro de eso? Saque a la muchacha de la historia. Si usted saca a la muchacha de la historia, Naamán nunca recibe su vida. Santo Dios, santo Dios. La gente dice que Eliseo lo sanó, o Dios lo sanó a través de Eliseo. Pero él no llega a Eliseo si no es por quién. Yes. Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Voy a Bendito decir esto. Jesús. Billy Graham una vez contó y dijo, fui esa noche al lugar donde acepté a Cristo. Santo, Y lo que me hizo aceptar a Cristo santo Dios. no fue el gran mensaje, que fue un buen sermón el que predicó aquel predicador. Santo Dios, santo. Fue un mujer que estaba a la puerta, un servidor que me convenció de entrar al culto. Me dijo, yo te acompaño a la silla. Bendito Se Jesús. sentó al lado mío. Y cuando hicieron el llamado, me preguntó si yo quería aceptar a Cristo. Santo, aleluya. Fue por él que acepté Gloria a a Dios, Cristo. santo Jesús. Y no sabía ese servidor, ese humilde mujer, que se ganaba para Cristo a uno que a su vez ganaría millones de almas Sí, para Señor, Jesucristo. yes. Aleluya. Gloria a Dios. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, el New York, discúlpeme, el Times de London, el periódico Times de London publicaba los bosquejos de este hombre semanalmente. A ese nivel estaba Charles. Y ese hombre, ¿sabe cómo aceptó a Cristo? Un día estaba escondiéndose de una tormenta de nieve Santo Dios, y entró a aleluya. esta iglesia. Y en esa iglesia, Santo Jesús. cuando entró, iba a comenzar a predicar, o iba a comenzar el sermón. Ese día, en esa iglesia se había ausentado el pastor. Te adoro, Y Dios. a falta de un predicador, pusieron a predicar a un zapatero. Un hermano de la iglesia sin estudios teológicos. No era un gran orador, no era un gran exégeta. Santo Dios, Era un aleluya. simple zapatero. Predicó del libro de Isaías. Y cuando predicó del libro de Isaías, Charles Spurgeon dice que un fuego se encendió en su corazón. Aleluya. Y Gloria a cuando ese Dios. humilde zapatero hizo el llamado, él no pudo contenerse a ir al altar y decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo.